Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la circuncisión versus bautismo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Después Dios dijo a Abraham: Tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados, y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir 8 días, serán circuncidados todos los varones de cada generación. Circuncidarán la carne de su prepucio, y será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir 8 días, serán circuncidados todos los varones. Así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza. No circuncidar a los varones era frustrar un plan, un proyecto de Dios con su pueblo elegido. Sería dejar sin efecto el propósito, la orden dada por Dios, quien procuraba salvar a la humanidad por el signo de la circuncisión. Todo el que ha sido circuncidado está llamado a cumplir la ley y es esclavo de la ley. Viendo Dios que su pueblo estaba circuncidado, pero no cumplía la ley, dijo el Señor Dios: circuncidaré tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. De manera que en el Antiguo Testamento no había bautismo, sino circuncisión, prefiguración del bautismo o la circuncisión del corazón en la nueva alianza. Prefigurada la circuncisión del corazón en el Antiguo Testamento, se cumple en la nueva alianza, y la circuncisión, la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza y la alianza del nuevo pacto, no procede de los hombres, sino de Dios. Juan Bautista, por quien se inicia la celebración del bautismo para el perdón de los pecados en la nueva alianza, nació en la ley mosaica, que, circuncidado a los 8 días de nacido. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 39. Juan Bautista es la unión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, al anunciar que detrás de él venía otro más fuerte que él, y que no merecía desatarle la correa de sus sandalias, porque no era digno de ello. Y más adelante dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien os bautizará con espíritu y fuego. Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículo 11. Jesús nace en la ley mosaica. Fue circuncidado a los 8 días de nacido. Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 21 y 23. Le ponen por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Fue enviado a los que estaban esclavos por la ley para salvarlos de la esclavitud de la ley. Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente,
ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra y la carne. La verdadera alianza no procede de los hombres, sino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12 dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultado con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Jesucristo no fue bautizado cuando niño, simplemente porque cuando él nació, Juan Bautista tenía 6 meses de nacido. No hay lógica ni coherencia de que un niño de 6 meses de nacido pueda bautizar a uno de un día de nacido. Hay quienes dicen que Jesús se bautizó adulto para darnos ejemplo, el ejemplo de obediencia y seguimiento en una vida unida a la de Jesús. Es que todo ser humano, adulto, joven, niño, feo, gordo, bonito, chiquito, aunque no tenga pecado como un niño, como tampoco Jesús tenía pecado como un niño, se debe bautizar para que se le abran las puertas del reino de los cielos. El bautismo es para los vivos, o sea que para ser bautizado, como regla de oro, es que haya nacido vivo, porque Dios es de vivos y no de muertos. Colosenses capítulo 3 versículo 11 dice: el bautismo es una renovación en el cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Así que la verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el Espíritu y no por lo que está escrito. El que tiene la circuncisión del corazón por el Espíritu recibe la aprobación de Dios y no la de los demás. Los verdaderos creyentes en Cristo ahora están circuncidados en sus corazones, no en la carne. En el Nuevo Testamento, Jesús ordenó a los que creen, a los que verdaderamente le creen a Él, que se bauticen. Mateo 28, versículos 19 y 20. E incluso fue bautizado como ejemplo para nosotros los verdaderos creyentes. El bautismo de Jesús como adulto fue para dar inicio a un ministerio público. El ministerio público de Jesús fue anunciar el reino de Dios e invitar a la catolicidad, a todo cristiano, a la conversión. Es un error cuando se enseña que el bautismo es solo para el perdón de los pecados y nada más. Eso no lo dice la Biblia. Es un error cuando se enseña que el bautismo es solo para los adultos menos para los niños. Es un error, eso no lo dice la Biblia. Es un error cuando se enseña que el bautismo para los niños no es importante y que no es para la salvación. Eso no lo dice la Biblia. Es un error grande. La Iglesia Católica le da tanta, pero tanta importancia al sacramento del bautismo, porque Jesús dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que crea y se bautice
se salvará. El que no crea se condenará. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: porque todos ustedes por la fe son hijos de Dios en Cristo Jesús. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: por tanto ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Este texto nos deja claro que el bautismo no es solo para el perdón de los pecados, sino para mucho más. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:39 dice: porque la promesa ha sido hecha para ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que estén lejos. En Juan capítulo 3, versículo 5 dice: Jesús le respondió a Nicodemo: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiere que su niño entre al reino de Dios? Bautícelo. Hebreos capítulo 16, versículo 31 dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queridas familias, ¿quieren que sus niños se salven? Bautícelos. Es verdad que no existe un capítulo o un versículo que diga: el bautismo es solo para el perdón de los pecados y nada más. No existe un capítulo y un versículo que diga que el bautismo es solo para los adultos. No existe un capítulo o un versículo que diga que el bautismo no es para los niños. Estudiando cuidadosamente las Sagradas Escrituras encuentro en 118 versículos que generalmente dicen: todos quienes se han bautizado de Cristo se han revestido. La salvación es para todos. Por el bautismo todos son hijos de Dios. Todos reciben el don del Espíritu Santo. Todos serán salvos, etcétera, etcétera. La esperanza más grande que debe de suscitar en el corazón de un padrino, de una madrina, de una mamá, de un papá, es que por la fe y el bautismo su hijo querido, muy amado, se salvará e irá al reino de los cielos a vivir un Shabbat, un Pentecostés, contemplando a Dios Todopoderoso todos los días de su vida, tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual. No bautizar a los niños es frustrar el proyecto que Dios tiene para ellos. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.